no voy a ir a hacer como, no voy a ir a hacer la clase porque es lo que tengo que hacer. Claro. ¿Sabes qué? Exacto. Por ejemplo, confiar. Este proyecto, si la gente no confiáramos entre nosotros, nada de esto podría funcionar. Y hoy día está instalada de confianza en el colegio, en todo. El apoderado con el colegio, el colegio con el apoderado, el colegio con la comunidad con el colegio. El ministerio con la escuela. Todo. Siempre es un choque. Sí, efectivamente. En cambio acá, la confianza es Y yo también se le podría hacer la del almuerzo. Muchas gracias. No había pensado, sí. Bien, ahora vamos a presentar uno de los desafíos de las cosas que hablamos, es que queremos que en cada uno de los casos que tomamos experiencia, como que se pueda visualizar esta integración. Son muy distintos, ¿no? Entonces, vamos a... hay que volver a grabar. Ah, sí, yo lo puse, creo. ¿Sí? Ah, ya. Hacia allá. No, porque está como. Allá. Se va a escuchar de fondo la demás. ¿Está escuchando más? Yo quiero un pastel. Bueno, vamos a comenzar entonces. Nosotros vamos a presentar lo que fue el Carnaval de los Derechos de la Niñez. Que estaba más que todo enfocado en formar ciudadanos activos responsables desde la infancia. Vamos a partir explicando un poco de lo que es la metodología territorial del primer ciclo y la transición que ha tenido. El primer ciclo funciona de una manera súper diferente a la que funciona el segundo ciclo, porque vemos que los niños de primero a cuarto están en el proceso de transición y de empoderamiento de todo el trabajo territorial para posteriormente llegar a un segundo ciclo en donde van a tener que crear y co-crear de manera más autónoma los proyectos que realizan. Entonces nosotros hemos visto un cambio súper grande en la forma en que nosotros también estábamos trabajando con ellos, debido a que conversábamos el otro día que sentíamos que antiguamente los profes de primer ciclo lo que hacíamos era más que todo imponer una actividad a los chiquillos que se enmarcara dentro de esta metodología, pero hoy en día, y es lo que mencionaba hace un ratito, los chiquillos desde ellos están haciendo las actividades y nosotros como profes al final lo que estamos haciendo es guiando y enmarcando también dentro de lo curricular las ideas que ellos tienen, porque como todo niño también de repente son ideas que son muy grandes, se expanden mucho y que tenemos que aterrizar un poco. Entonces hemos notado este año ese aterrizaje y ese logro del profe guía y no del profe que impone una actividad para que ellos la realicen porque esto es lo que queremos hacer. Entonces, igual para explicar como específicamente cómo fue un poco, cómo ocurrió este carnaval, cómo se desarrolló. Primero, claro, es importante contextualizar que este carnaval se organiza en el espacio de la reunión territorial, en este espacio colectivo, donde estábamos trabajando en el mes de agosto en la temática del mes de la niñez. Y desde ahí es como, ¿qué será? ¿Qué hacemos? Nuestras niñeces también las conocemos lo suficiente como para reconocer que son niñeces muy buenas para el arte. Y desde ahí fue como, ¿será que un carnaval? Qué sé yo, y ahí se arma este espacio de coplanificación donde nos organizamos desde el habitar y el convivir. Y desde ahí organizamos y planificamos dos acciones específicas, que una es una jornada de aula horizontal, donde la idea era que las niñeces pudiesen reflexionar y crear sus propios derechos, y que finalizáramos con el carnaval de los derechos en el territorio, donde ellos pudieran promover y también como vincularse en el territorio y mostrarle cuáles son sus derechos. Y esto bien está bien articulado desde principio a fin, con el desarrollo de las planificaciones pedagógicas articuladas para estas actividades. A la vez que íbamos coplanificando y coorganizando desde el Habitar y Convivir, nosotros los docentes también teníamos la labor de ir haciendo lo que era el desarrollo de las planificaciones pedagógicas articuladas. Y como decía la Iva, a nosotros nos surgió esta idea del carnaval, pero vamos a ver más adelante también cómo los chiquillos
se organizaron para crear el carnaval. O sea, nosotros llegamos con la idea macro, pero chiquillos, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Y desde ahí fluimos con todo lo que teníamos que contextualizar, y al final los chiquillos fueron los que también nos mueven y nos ayudan al desarrollo de nuestras planificaciones. Nosotros, como les decía, siempre pensando en enmarcar dentro de lo curricular también. Bueno, yo voy a comentarles un poco de cómo surge esta planificación. Esto surge un día miércoles, que es como donde se estipula el convivir y el aprender. Bueno, en agosto trabajamos sobre el tópico que era como los derechos de la infancia, entonces desde ahí surgió la inquietud de organizar todo el mes en torno a eso y finalizar con el carnaval. Y organizamos una jornada de trabajo en torno a los derechos. Por ejemplo, acá este ya es como el producto final de la discusión que nosotros realizamos ese día. Entonces se organizó el primer bloque de la sensibilización sobre los derechos de la infancia, luego trabajaron en la metodología del Café Mundial, con una metodología participativa, y finalmente trabajó en grupo. La idea era que como producto final de esa jornada tuviésemos cuáles son los derechos de la infancia para nuestros niños y niñas. Y en base a eso después los niños construyeron un lienzo, que finalmente por tema logístico no lo llevaba, sino que quedó el día que salimos al carnaval, no está aquí en el colegio, pero que está ahí, lo pudimos colgar un tiempo en el patio para que también lo vieran su trabajo, pero claro, como la propuesta nuestra es esta, pero durante la jornada de realización de la actividad, como decían las chiquillas, los niños lo nutren mucho más. ¿Y hay alguna dimensión práctica de los derechos de la infancia que ustedes relevan? O sea, por el derecho a ser escuchado o ponen algún énfasis en particular. ¿Ustedes? Yo siento ¿Ponen foco en la participación? Sí, ponen el enfoque comunitario. en la participación y también en el ser escuchado. Una cuestión como que igual es complejo porque los niños tienen muy internalizado que es la práctica el hecho de ser escuchado y respetado, entonces que de repente las casas lo dicen, pues. Entonces es como no acata la decisión porque sí, pues entonces de repente igual es compleja la situación dependiendo de cada contexto familiar, pero sí releva mucho la importancia de la participación, porque el sentirse parte, como es algo que siempre hemos trabajado para ellos como fundamental. Siento yo que si ellos no son partícipes o protagonistas, como que no les interesa mucho, no se motivan mucho como con otro tipo de actividades. Se lo pregunto porque igual hay una brecha grande entre como yo vivo mis derechos en la escuela, participo y me escuchan y converso y dialogo, pero el desafío está en cómo lo llevo a mi comunidad, mi origen. Claro. A lo mejor en mi casa no me escuchan. Y todos saben muy bien los contextos en los que están nuestros estudiantes, entonces como que ahí a lo mejor el desafío es cómo entregamos herramientas a nuestros chicos para que efectivamente puedan llegar de manera adecuada a su comunidad, a su núcleo, porque mamá no me voy a hablar así. No sé si me explico. No, o sea, concretamente se da. Sí. Entonces, eso también enriquece las reflexiones que hacemos con los chiquillos después de los trabajos. Ya nosotros siempre en el último bloque podemos estar llenando una bitácora, etcétera, pero se dan estas reflexiones, o sea, porque los chiquillos hacen clic con eso, o sea, hoy día me están diciendo que yo tengo derecho a ser escuchado y el otro día le dije a mi mamá que no quería hacer esto porque me daba vergüenza, por ejemplo, y me retó, me gritó, me pegó, o sea, es una cosa súper habitual. Entonces, el cómo también reflexionamos con ellos, el cómo los guiamos también, porque a través de los niños estamos educando a los adultos, en el cómo también dentro de las reuniones de apoderados o de la comunicación diaria con los apoderados, los preparamos también en lo que trabajamos hoy día con los niños. Para nosotros, por ejemplo, en primer ciclo es una constante que nosotros todas las tardes cuando se van los chiquillos damos un reporte diario a los apoderados porque también los preparamos para cómo van a llegar los niños, sobre todo cuando tenemos estas situaciones de reflexión. Hoy día conversamos esta situación en clase para que sepan que cuando ellos lleguen van a conversar esto, por favor, pongamos atención, etcétera, porque claro, al final nuestros niños están súper identificados con la dinámica, están súper empoderados, pero también tenemos que educar a los apoderados. Y también desde la metodología territorial también surgen otras oportunidades. Por ejemplo, esto fue una discusión que tuvimos de hecho en el espacio del ciclo y fue como
cómo visualizamos que quizás este carnaval, porque este carnaval lo hicimos acá en los alrededores, qué potente sería llevar el carnaval a sus territorios, por ejemplo, y que los apoderados vean estos derechos. Entonces eso fue algo que lo habíamos visualizado y que de hecho queríamos hacer este miércoles, pero por temas logísticos de movilizar la novoteca a Millantú o al Peñoncito era muy complejo. Entonces finalmente lo vamos a hacer acá igual, pero desde la metodología territorial también nos da esta oportunidad de poder acercarnos, ¿cierto? Como con lo que estamos haciendo acá, lo que hacemos en la escuela lo podemos movilizar a su territorio. Entonces de alguna forma eso también puede generar un impacto en las comunidades. En la discusión del IPC tomamos un acuerdo que vamos a hacer una reunión que nunca se había hecho del encuadre a los apoderados respecto a todos estos temas, porque hay hartas temáticas, no solo de nuestro enfoque, sino que también que conozcan cuál es nuestro enfoque de convivencia, porque también nos toca que apoderados encuentren que lo hacemos mal porque lo castigamos, nos pasa, así. Y ahí hay un desafío grande porque no quiero sacarlo mucho del foco, pero hay el desafío intercultural que ustedes tienen. O sea, hay culturas donde se legitima el castigo físico. Sí. O sea, los haitianos, entiendo yo, son súper severos para. Entonces, ¿cómo han manejado ese aspecto? Ha sido una constante de conversaciones con la familia. O sea, nosotros, la verdad es que yo creo que algo que nos juega mucho a favor es que como docentes, como equipo en general, somos súper presentes con los niños, entonces todos manejamos sus realidades, las situaciones que viven, sabemos cómo son sus padres, cómo viven en las casas. También se nos ha dado por esto, por el enfoque territorial, donde nosotros hemos estado también en sus territorios y visto de primera fuente cómo funciona. Entonces, cuando suceden estas situaciones, lo que hacemos en conjunto, tener entrevistas con apoderados, conversar con ellos, tratar de también reeducarlos y de que entren en la dinámica de la cual nosotros trabajamos. Súper difícil, obviamente, porque también estás jugando no solamente con creencias, sino que también estás jugando con creencias religiosas muchas veces, sobre todo los padres migrantes haitianos. Entonces, no es algo que yo hoy día te pueda decir, ¿sabes qué? A nosotros no, porque nos Hemos logrado esto. nos adecuamos a cada realidad y lo trabajamos en un proceso largo y sí hemos visto cambios significativos en muchas familias. Sí, son un caso complejo este año. Tuvimos una dificultad con una familia que además esa familia es un pastor que tiene mucha ascendencia con la gente del campamento y fue influyente y llegamos a pensar de que iba a ser un conflicto porque vimos que como que nos amenazó la mamá con que se iba a llevar al hijo y se van a ir varios y empezamos a poner un plan B, yo iba a ir al territorio poco menos que a tener una reunión allá y ellos mismos después, ella misma matriculó a los niños de nuevo claro, pero ahí fue un gallito que nos pegamos con ellos, por diferencias, porque además el chico está en edad en que probablemente se quiera rebelar por esos patrones tan conservadores y todo eso, entonces fue una cosa muy puntual en un baile, que dijo y quedó de escoba, entonces ese curso bailaba pascuense y el niño tenía que bailar con su traje, pero a él la mamá le había dado la indicación de que tenía que salir con una polera, manga larga. Y el niño antes de salir se la sacó y salió así. Entonces, claro, ahí hubo el conflicto porque ellos como padres veían que... Pero no, eso exacto. Claro. Entonces fue todo un tema. Fue eso el tema también, porque ha sido un choque y nosotros no cedimos y ellos no, pero finalmente matricularon a los chicos. ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Llegaron a algún acuerdo? ¿Empezaron con la Sí, bueno, porque ahí hay un se trabajo tuvo importante de como un encuadre con la mamá en este caso. Igual nos ayuda a nosotros mucho la participación del Edward, como el Edward haitiano, conoce a la familia, la conoce hace años, pero claro, yo también les planteé como que, porque claro, el estudiante nos contó que había sido golpeado, entonces nosotros le dijimos que entendemos el contexto, que entendemos las formas culturales de ellos, pero que nosotros tenemos también obligaciones que cumplir y nuestro deber sería poner una denuncia. Entonces en esos términos también se lo planteamos y que en caso de que, porque ella nunca lo reconoció, nunca reconoció que, entonces, bueno,
nosotros los niños lo encontramos medio hostilito, entonces que si nosotros veíamos evidencia de eso, ese era el protocolo que nosotros íbamos a seguir. Porque ya no es una familia nueva en la escuela, sino que ya llevan años con nosotros. Ya conocen cómo. Entonces, como que la señora se molestó y después, como que en ese momento acató todo súper bien. Después, seguramente en la casa ya reflexionó y Clara ahí nos escribe donde sintió que le estábamos como criticando su forma de crianza, entonces se siente como acorralada. Y ahí como que llega esta discusión, pero finalmente esa semana como de vacaciones de septiembre, seguramente también en la casa y la pareja de ella, el pastor en este caso, que es como un poco más reflexivo y comprensivo como hacia nuestra mirada, seguramente conversaron y tomó la decisión de volver a matricular a los niños, aparte que los chicos son felices acá, pues entonces tiene que ver con lo que dice el Lino, como que no fue una imposición de la profesora que se sacara la camiseta de parte, sino que él vio a sus compañeros y dijo no, le dijeron, pero que tu mamá, no importa, como que él asumía, sabía las consecuencias que tenía y las quiso asumir, entonces y en ese sentido como que lo que nosotros le ofrecemos no es como tampoco de, o lo hace la iniciamos, sino explicar el contexto de la edad, explicar el contexto de la edad del niño, que estas cosas van a ocurrir, que van a estar desafiando los límites, que hay que ser un poco más flexible, como en esa línea. Yo creo entonces esto se quedó un poco con eso y lo volvimos a matricular. Es potente igual, porque ahí estamos en una barrera tremendamente importante acerca de cultural, religioso, pero también de los procesos de la familia. Ellos son una familia tremendamente responsable por la escuela, que ellos nos quieren mucho, nos respetan y también nos apoyan mucho en su territorio, en este caso en el campamento. Ellos viven en el campamento Millantú, ya donde son pastores, y en realidad tienen una masa de personas muy potente que los siguen. Pero ellos llevan 4 años acá en la escuela como apoderados y son tremendamente responsables, pero también es una barrera importante acerca del deber ser y el ser. En este caso, para nosotros lo más importante era el estudiante y ellos también lo tenían de la mejor manera. El diálogo llegó a una buena mediación. Bueno, en una segunda instancia hubo una jornada de aula horizontal donde trabajamos la preparación de este carnaval. Bueno, aquí aparecen 2 planes porque había pronóstico de lluvia ese día, entonces nos preparamos para ambos escenarios, ya que nuestros niños, como decía la Iva, en primer ciclo son chicos súper artísticos, entonces siempre nuestras actividades son pensadas quizás en el patio o en las afueras para que ellos también se desenvuelvan lo mejor posible, pero también teníamos que tener un plan B por la lluvia. Durante este día lo que hicimos más que todo fue dejar que los niños y las niñas, en base a esta idea de carnaval y la preparación previa del trabajo de los derechos de los niños y las niñas, que fue enmarcado dentro de los objetivos curriculares de Historia y Geografía, este día los chiquillos tuvieron la libertad de decir, ok, nosotros ese día queremos salir a hacer esto. Ensayémoslo, propongámoslo, escuchemos a los otros cursos qué ideas tienen o qué podemos sumar, ese fue nuestro día. Más que todo enfocado en eso, terminando también en un tercer bloque con una reflexión del trabajo del día, que quizás podríamos haber mejorado, quizás deberíamos haber hecho esto, o que aprendí, etc. Bueno, estas son fotos de las planificaciones territoriales, que es una planificación más bien logística, que no tiene mucho que ver con la planificación pedagógica. Están articuladas, pero esta tiene que ver más como qué vamos a hacer este día, nos organizamos con bloques, con roles, qué sé yo, y esta ya es una planificación del miércoles territorial, que ya es propia del carnaval, donde ahí está un poco el itinerario por primer bloque, segundo bloque, tercer bloque, y la organización en verdad de cómo los adultos nos vamos desplegando por curso, acompañando a los distintos cursos en este bloque, en este gran bloque de marcha que hicimos, que recorrimos como desde acá de la escuela y tomamos como el bandejón de ejército y llegamos como al frente del colegio ejército. Esa era nuestra idea, como llegar al frente de igual un espacio educativo, porque era, mostremos nuestros derechos. Mostremos nuestros derechos. En campaña de matrícula. Se pasaba, si funcionaba, no era malo. Entonces ahí está como eso, la organización, el orden, y esas son como 3 planificaciones que co-creamos, porque todas estas son las planificaciones que en las actas, tenemos un libro de actas donde llegamos, estamos aquí todos juntos y nos organizamos ya. Primer bloque, ¿qué necesitamos? Nos organizamos en eso. Paralelamente, los otros docentes están preparando los materiales. Entonces, eso
el resultado, y eso es como la planificación y el resultado de la organización colectiva que ocurre el día a día. Pero a su vez tenemos las planificaciones pedagógicas. Tengo aquí 5 ejemplos de diferentes planificaciones de diferentes cursos. Destaqué en grande solo 3, pero es más que todo para visualizar que dentro de nuestras planificaciones pedagógicas está articulado entre ellas en diferentes asignaturas. Por ejemplo, aquí podemos ver una articulación de artes visuales con una articulación de historia y geografía para preparar lo que era el carnaval. En historia los chicos comentaron, debatieron y decidieron consignas en base a los derechos del niño y la niña trabajados también en clases anteriores para culminar en artes visuales. Teníamos la articulación creando los carteles que iban a usar ese día. Como también por acá podemos ver la articulación de historia, objetivo 1 y 4, donde participaron de la jornada sobre los derechos nómadas, se organizaron por grupos, seleccionaron y crearon derechos también, pensando y visualizando este carnaval que vamos a hacer posteriormente. Bueno, aquí hay un ejemplo del anexo de planificación, que era este anexo que les comentábamos que ocurre posterior a la experiencia, donde de alguna forma desarrollamos qué objetivos ocurrieron desde el habitar y qué objetivos ocurrieron desde el convivir. Y ahí está el anexo de la jornada de aula horizontal y está el anexo de la jornada de la marcha en sí, en el territorio. Entonces ahí podemos identificar cómo desde la conversación colectiva podemos de repente armar algunos párrafos, algunas ideas. Por ejemplo, ahí en el carnaval, desde el habitar, reconocimos que se respetó el espacio público y la organización propia de la marcha. Se apropiaron de los derechos nómadas y su socialización con otras personas, se fortalece el sentido de pertenencia a la escuela y la identidad novomarina, por ejemplo, y desde el convivir existió cuidado y preocupación de los más grandes por los más pequeños, mediante el trabajo colaborativo, creación de cánticos, armado de batucada, etc. Entonces es el espacio ya posterior a la experiencia donde nosotros tratamos de identificar estas cosas en el lenguaje que nosotros estamos manejando y que entendemos que también son reflexiones que atienden y están enfocados también en el trabajo de los objetivos transversales que debemos trabajar curricularmente y desarrollar en los chiquillos en todas las asignaturas. Bueno, ahí hay algunas fotos de las actas de reuniones, que es este libro que tengo acá, que es como el acta más informativa. Por eso trajimos el libro. Está el libro por si acaso las fotos. si quieren echar una Pero foto. veo que está ahí, se está en la casa. Estas actas son de nuestras reuniones de los días lunes, nuestras reuniones donde preparamos y donde también evaluamos posteriormente las actividades. Creo que igual lo más importante de eso en verdad es como evaluar la participación, ¿cierto? Hay muchas actividades, hay muchos participantes, son espacios colectivos grandes donde tratamos de juntar el equipo completo. Equipo significa docente, jefatura, los acompañantes, los profesionales de PIE, gente de convivencia, gente de territorio, no sé, todos los días lunes o viernes en el caso de educación inicial. Tratamos de que sean las reuniones lo más participativas posibles para poder también participar de la planificación y participar de las evaluaciones de manera como completa. Y en base a eso también nació nuestra bitácora territorial, que como les decía Iva hace un ratito, la hacemos al menos una vez al mes. Y aquí extrajimos un poco de lo que conversamos posteriormente sobre este trabajo del carnaval. Teníamos 2 preguntas importantes que eran las que enfocaron la conversación, que era por qué es importante que la escuela permita que la niñez ejerza su derecho a utilizar los espacios públicos, implementando experiencias de participación protagónica y comunitaria. Y en una segunda instancia teníamos una pregunta de cómo vinculamos esta actividad con la construcción de una ciudadanía activa en la niñez. ¿Ya? Y en base a eso mismo también destaqué algunos comentarios que nacen a partir de las personas que participamos dentro de esta instancia. Por ejemplo, aquí se habla sobre la alineación de la propuesta pedagógica de la escuela, además de la apropiación de los niños y las niñas por los espacios. También se habla de la validación y de la visibilización en la que entran los niños en cuanto a los espacios públicos, y que esto se pueda transmitir también a sus familias mediante el registro de las actividades y de los aprendizajes también que adquieren los estudiantes en esta participación.
Destacamos también, por ejemplo, que nacen los liderazgos que muchas veces dentro del aula no se logran visualizar, ya que hay niños que se desenvuelven mejor en otras actividades. Y también creemos que este liderazgo es una habilidad que mucho más adelante es algo positivo, porque van a tener que en un futuro, por ejemplo, crear grupos de trabajo en sus propios trabajos, donde van a tener que quizás liderar ellos para poder desarrollar diferentes actividades. Y el manejo del tema de los derechos de la niñez, que quizás todos en algún momento en la escuela lo entendimos, nos lo dijeron, pero es diferente cuando desde las niñeces lo practican y lo convierten en algo tangible, algo vivido, algo que fue una experiencia significativa para ellos. Cómo esto aporta a que ellos sean ciudadanos realmente activos y que participen de la sociedad. Sí, de alguna forma esas preguntas igual estaban buscando ese tipo de reflexión, porque la trayectoria territorial nos ha demostrado igual que es una demasiado buena oportunidad para trabajar la participación ciudadana y cómo de alguna forma la participación ciudadana y el plan de formación ciudadana de repente está visto de una manera donde, claro, se declaran derechos, se declaran deberes, pero cómo eso se lleva a la práctica es difícil, claro. Entonces nosotros con este tipo de cosas es palpable cómo la niñez entiende y comienza también a construir su propio rol dentro de la sociedad y a entender que son partícipes de sus territorios. Entonces eso ha sido súper potente, y de alguna forma nosotros tratamos también desde el espacio de la bitácora territorial instalar ciertas preguntas para también ir haciendo conciencia del impacto que están teniendo estas Ahí tienen experiencias. una tremenda potencialidad ustedes, porque bueno, ustedes son cercanos a Chichigán. Sí. Acá estaba Pablo, ¿cómo se llama? Pablo Chile. ¿Le ha venido para acá? Sí. Si son amigos. Yo me imagino que alguno de ustedes va a terminar dirigiendo educación en la corporación de Nueva. Sí. Como que va para allá. Pero, ¿qué desafío visualizan ustedes aquí como para fortalecer el proceso comunitario de próximos años acá, en esta línea de la interacción? Se lo pregunto porque en algún momento yo me acuerdo que conversaba acá con ustedes, bastante pasado. Esto que tú dices es súper claro. Entonces, esta teorización de lo que son los derechos, como que, ¿cómo se aprende a convivir? Conviviendo, pues. O sea, ¿cómo aprendo mis derechos? Ejerciendo derecho, pues. Pero claro, una cosa como muy de libro, muy de teoría. Y yo me acuerdo que esa vez, a propósito del momento constitucional, de la reflexión si aprobamos o no aprobamos, etc. Entonces, bueno, pues las escuelas tienen que generar espacios para debatir eso, para discutir eso, si no, ¿cómo? Si no pero como que todavía hay una carga en esto, ¿no? Que no, esta cosa de ¿no? que vamos a politizar el espacio, no es politizar, es hacer ciudadanía desde la escuela. En base a eso mismo nacen muchas de las actividades que hacemos, y una de esas es esta, porque nosotros entendemos que para crear ciudadanos activos el día de mañana necesitamos que los niños y las niñas hoy en día se sientan partícipes de la sociedad. Como yo creo un ciudadano que mucho más adelante va a poder reflexionar sobre un proceso constituyente si mantiene en su ser el ser un ciudadano activo, el que yo tengo el poder de opinar. Entonces son cosas que, claro, que como les decía, nosotros cuando fuimos niños y niñas vimos unos derechos, todos sabíamos, los conocíamos, los derechos universales, etcétera, pero ¿dónde está el empoderamiento de esto para que cuando yo sea adulto lo lleve a cabo? Y yo creo que si uno lo mira así en frío, lo que pasó ahora en Puente Alto, esto es una de las comunas más grandes del país, es un tremendo indicador, o sea, porque finalmente la campaña del alcalde electo fue muy distinta y con mucho menos recursos de la otra, pero hay un componente comunitario enorme. O sea, el trabajo comunitario que viene desarrollando el alcalde es un trabajo de largo aliento que tiene que ver con la comunidad. O sea, a él lo conoce la comunidad. O sea, si políticamente nadie lo conoce, pero lo conoce la comunidad. Fíjate, ahí hay un tema súper interesante. Nosotros nos encontramos en el territorio con la Chichigán por temas de colaboración y hicimos actividades y claro, y hay una afinidad absoluta en la mirada.
de lo que hacían ellos con lo que hacíamos nosotros. Pero respecto a lo que tú preguntáis, el mayor desafío, nosotros estamos con la duda de crear una asignatura propia que tenga que ver un poco con desarrollar esta idea de esta ciudadanía y ahí formar en lo nómada, formar lo comunitario. Tenemos el desafío también de incorporar contenidos para que sean trabajados también del tema comunitario. Hay como varias ideas, yo creo que vamos a avanzar en algo para el próximo año, pero tenemos que ver bien qué es lo que está más cerca de tomar, pero porque tenemos el potencial, o sea, efectivamente lo que estamos permitiendo es que los niños reconozcan sus derechos en su territorio, su organización, y eso es muy bonito. O sea, de manera personal yo creo dos desafíos, uno que es como propio nuestro, que tiene que ver con algo así, de cómo acompañamos la práctica como con un relato contundente, porque de repente practicamos como, o sea, lo nómada es mucho de afuera de hacer, y de repente, claro, intencionamos esta jornada de horizontal donde tratamos de hacer una bajada, pero sería mucho más potente que esté acompañado durante todo el proceso con un relato como donde podamos ver el tema como contenido y práctica respecto a esto. Y eso es como interno, pero un desafío como afuera que yo observo como de la comunidad es también la participación propia de los vecinos y las vecinas. Por ejemplo, nosotros somos una escuela que funciona y nosotros invitamos, la escuela abierta es una metodología clave para nosotros, pero de repente no nos llegan tanto los vecinos y vecinas. Entonces desde ahí también es algo que nosotros hoy día ya llevamos 3 años donde lo tenemos súper empoderado, las niñeces conocen este recurso de salir al territorio, de vincularse, pero de repente el feedback de vuelta no es tan potente, no es tan fuerte. Entonces desde ahí yo en todo caso lo veo con una mirada súper optimista de que es un proceso, de que la comunidad tampoco sabe hacer comunidad y de alguna forma... Eso te iba a decir, efectivamente, sí, yo creo que como... Veníamos conversando en el camino con la Pati. Sí, es que algo súper complejo. El desafío que con esta gran potencia que tiene la escuela se puedan validar las organizaciones comunitarias y a partir de esto conocer la vida, la participación en las comunidades, porque nosotros, aparte de la comunidad, vamos a hacer porque creemos que ahí está la clave de cómo uno revierte en esta situación más de crisis, más de violencia, que se ha visto por los medios cada rato y eso, pero solamente a partir de que la comunidad se valide a través de sus organizaciones, o sea, se fortalezca la junta de vecinos, se fortalezca la asamblea comunitaria, y eso tiene que ver con participación. Ustedes tienen ahí y ahí simplemente va a pasar lo que dices, ¿por qué no vienen los vecinos? Porque también la gente lleva una historia ya de mucho rato en que yo voy solamente, bueno, la gente dice, vienen aquí cuando quieren que votemos por ellos, por ejemplo, pero para eso no. La gente tiene la conducta muy parecida. Sí. Claro, entonces dicen eso, ¿y para qué? ¿Qué voy a decir? Da lo mismo lo que diga si al final no viene otro y hace otra cosa. Y ahí tiene mucha validez el proyecto de ustedes, realmente tiene validez, y por eso yo lo conté desde el principio con los docentes, porque no es solo un discurso, no es al final todo este discurso, este proyecto, para cuando salimos el día miércoles o jueves a tratar, sino que lo vivimos al interior. Y eso es la gran validez, que tengo la oportunidad de que lo que digo sí lo podemos incorporar. Bueno, parte también de las cosas que hemos creado para el trabajo con los niños y niñas. Hoy en día existe una autoevaluación de las actividades que hacemos. Los niños y niñas llenan esta autoevaluación, que es un proceso, es el final de un proceso también esta evaluación. O sea, como yo les venía mencionando, nosotros todos, cada vez que hacemos una actividad, lo último que hacemos es reflexionar con los chiquillos, conversar sobre lo que hicimos para culminar en esto, porque terminar en una autoevaluación sin haber antes conversado, reflexionado, la verdad es que no nos sirve de nada. Entonces esta evaluación fue posterior ya al carnaval, el miércoles siguiente, y tenemos 2 tipos de evaluación que se van a ver en las fotos, donde ellos, aparte de ponerse una nota personal de cómo yo me evalúo frente a esta actividad, están también consideradas sus emociones, sensaciones y aprendizajes, no solamente aprendizajes curriculares, sino que también los aprendizajes emocionales que hayan tenido durante el desarrollo de este carnaval en este ejemplo. ¿Están evaluando constantemente ese tema del aprendizaje emocional? Sí. En realidad todas nuestras actividades,
Exacto. Quizás no te lo habían mencionado porque siento que quizás algo como tan normal que como sí, constantemente Esos son otros indicadores. constantemente las chiquillas están Si así le llamamos, trabajando. pero si así le llamamos en la agencia, están otros indicadores. Ahí esos otros. Sí, eso es otro. No, aquí constantemente los chiquillos están evaluando sus sensaciones y emociones porque también nos sirve a nosotros para entender el colectivo. Sí. El colectivo y a la vez lo individual, porque nosotros, claro, después nos damos la tarea de leer evaluación por evaluación, qué comentaron, y es bien divertido la verdad, porque de repente hay comentarios bien graciosos. Bueno, estas evaluaciones que vemos acá son del segundo subciclo, que son los chicos de tercero y cuarto, ya que tienen un desarrollo de preguntas, donde ellos justifican también lo que estoy respondiendo. Pero en el primer paso, que son los primeros y los segundos básicos, también tenemos una autoevaluación un poco más reducida, donde la explicación de mis emociones y sensaciones es con la guía también de la docente. Ya aquí, por ejemplo, ellos marcaron cómo se sintieron y todo, pero también en voz alta tuvieron que verbalizar esto que pusieron aquí en su autoevaluación. Y además también nos nació la necesidad de la sistematización, como les decía, de cada actividad que hacemos, porque esta evaluación es el fin del proceso, esta autoevaluación. Pero como también nosotros dejamos sistematizado las reflexiones que hacemos semana a semana o día a día, dependiendo de la actividad. Y en base a eso, desde las docentes de primer ciclo nace la creación de esta bitácora que tenemos por curso, donde los niños semana a semana, mediante preguntas guías, se lleva a la reflexión y al aprendizaje para que después de una forma más consciente puedan evaluar su proceso y su trabajo final. Y ahí podemos ver, por ejemplo, qué emoción estaba presente, qué fue lo que más te gustó, cómo te gustaría que fuera el próximo. Acá podíamos ver, por ejemplo, cuál fue el aprendizaje. Aquí, si no me equivoco, fue la Soniela que aprendió a cantar. Nunca voy a olvidar las cosas que aprendí o que vi en el colegio. Aprendí a tener las manos arriba, también vi nuevos instrumentos. Y también entendemos que llegar a este tipo de reflexión es un proceso. Entonces también desde primero y segundo básico se trabaja en la bitácora, pero más desde el sentido de que ellos dibujen y después puedan verbalizar brevemente la pregunta y lo que expresaron. Y como les contábamos delante, también hay un constante proceso de trabajo con los apoderados de lo que nosotros realizamos con los chiquillos. Y además de que las docentes día a día vamos dando cuenta de lo que trabajamos con los estudiantes, también existe este boletín que se entrega todos los fines de mes, donde es un resumen de las actividades que trabajamos con las niñeces durante el mes. Y este fue el boletín de agosto, donde se muestran fotos, se les explica a los apoderados también en cómo se vivió esta experiencia y cuál era el objetivo también de esta experiencia. Ahí podemos ver a los chiquillos. Fue un conjunto de actividades también que ellos hicieron. O sea, se creó un grupo de batucada, por ejemplo, que fue una cosa impresionante para ellos también y en realidad ahora son un grupo muy fortalecido. Como también aquí podemos ver a los chiquillos que prepararon sus carteles, que ellos marchaban, iban con sus carteles arriba. Ellos de verdad ese día estaban muy empoderados porque al final lo que plasmó cada uno en su cartel no fue un derecho que nosotros dijimos, ok, como curso vamos a escribir este derecho, sino que cada uno, en base a la reflexión y el trabajo de los días anteriores, lo que vimos en Historia y Geografía, dijo, ok, a mí me hace sentido y mi cartel va a ser de eso. Yes. ¿Van ustedes ahora? ¿Hasta las 12? Sí. No, pero eso es la verdad que ya
Como habíamos mencionado anteriormente, en el segundo ciclo se trabaja en base solo de proyectos, ¿ya? A diferencia de lo que hacemos con el primer ciclo. En resumen, cada curso con sus profesores eligen sus proyectos para trabajar durante el año. Durante este año hay cursos que han trabajado 5 proyectos, 6 proyectos, depende del tipo de proyecto que cada curso elija con su profesor, ¿ya? En este caso tenemos un contexto de la metodología territorial. Sí, que bueno, para eso primero explicarles acerca de la metodología, que está en base a proyectos nómadas, que los proyectos nómadas son como, de alguna, puede ser un poco parecido al aprendizaje de servicio o a, ¿cómo se llama la otra? Metodología en base a proyectos, pero en verdad nosotros le ponemos proyectos nómadas porque tiene algunos elementos que son particulares un poco de lo que contaba Elina acerca de la matriz, y un poco estos elementos que nosotros identificamos es que los proyectos nómadas tienen lo comunitario, lo pedagógico, la participación protagónica por parte de la niñez y lo transformador como elementos bases de estos proyectos. Y bueno, lo que vamos a presentar hoy día en específico es el proyecto del 7º B y 8º B, del mural comunitario, donde de alguna forma, para contextualizarles, en un principio este proyecto tuvo un diagnóstico territorial en la Villa Juan Gómez Milla, porque cada uno de estos proyectos, como son en el territorio, la idea es que en la primera etapa se genera un diagnóstico donde las niñas se generan encuestas o entrevistas en los territorios para reconocer alguna problemática. Y a este curso fueron a trabajar en la villa de acá atrás. En este diagnóstico un poco lo que se reconoció en el territorio era que no había tanto involucramiento de la comunidad. Había esta idea de que la niñez de este curso quería hacer un mural, fuimos a conversar con los vecinos y las vecinas y un poco como sí, pero nos van a cobrar, como que hubo un poco una situación un poco extraña y de alguna forma ahí hubo una alerta. Desde ahí es que en el espacio colectivo de los días lunes, en conjunto con la profe y en conjunto con Lino, que también nos trajo una propuesta nueva, decidimos cambiar un poco el foco de trabajar en ese territorio y retomar una problemática que había acá en la escuela, que es específica del patio en educación inicial, que es un patio que de alguna forma hemos tratado de ponerle alta intención y de que sea un patio bien amoroso y que de alguna forma contenga el juego también. Y desde ahí fue que este mural comunitario quizás podíamos hacerlo en este patio, y ahí podía surgir otro tipo de aprendizaje. Y ahí es donde encontramos esta oportunidad de crear este proyecto nómada que involucra a 2 cursos, a un curso del segundo ciclo del área especial y a la escuela de lenguaje. En base a eso, comenzamos a trabajar. Ese es el producto final que lograron los 2 cursos, ¿ya? Con un trabajo de educación inicial. Tenemos a Daniela, que va a estar acá exponiendo alguna duda que tengan ustedes, la profesora jefe, cualquier, y Vero, que nos va a apoyar con el tema de educación inicial. Como dijimos anteriormente, todo parte con la articulación pedagógica territorial en las reuniones de los días lunes, donde se dan a conocer estos tipos de proyectos, se dan a conocer cada jefatura que podría haber trabajado con su curso. Todo depende del diagnóstico al cual va cada curso. Ya cada curso llega con su diagnóstico, lo que está al lado, después en las reuniones no se logró, no se puede hacer, es peligroso, no contamos con el apoyo de los vecinos. Estas reuniones se prestan para eso, ¿ya? Luego, ambas jornadas presentaron su propuesta de planificación para desarrollar su proyecto, ¿ya? Como dijimos anteriormente, todas las propuestas están planificadas según los objetivos de aprendizaje de ambos ciclos, ¿ya? Sí. De hecho, ahí podemos observar que tenemos la planificación de educación inicial, ya, que contempla nuestros objetivos de aprendizaje basados en los procesos de educación parvularia. También una planificación directa con sus objetivos desde el territorio, y además nos acompaña una convivencia educativa, que es convivencia escolar, donde ambos están con sus objetivos y además con las actividades a realizar. Entonces ahí trabajamos desde el aprender, el convivir y el habitar. Luego comenzamos con la organización territorial de los proyectos, tal cual como se había mencionado anteriormente en el primer ciclo. Acá pasa lo mismo con el segundo ciclo. Todas las actividades que ven el 22 de agosto, luego viene el 4 de septiembre, todas las semanas hay una planificación. Se trabaja los días lunes,
se planifica ese mismo día y luego se le envía todos los cursos. En el WhatsApp que tenemos del ciclo se envía esto, cosa que todos van teniendo la información al instante. Todas las fechas que hemos trabajado, el 25 de septiembre, el 2 de octubre, todas las planificaciones están trabajadas desde el ciclo Junta Territorial. ¿Ya? Luego, antes de comenzar la clase, desde el territorio se gestionó un actor comunitario. ¿Ya? Como dije anteriormente, todo planificado como corresponde. Ya, el objetivo del proyecto era crear un mural. Para poder crear el mural, primero necesitábamos saber usar los colores y herramientas, porque en algún momento pensamos que era con pinceles simples, y cuando fuimos a ver la muralla nos dimos cuenta que no. Y además los recursos, pues no podíamos comprar una pintura para cada color que íbamos a utilizar. Entonces buscamos a fondo comunitario, él es Kevin, él ya había trabajado anteriormente con nosotros, y desde la coordinación territorial nos dicen, oye mira, este muchacho nos puede ayudar, y él viene en una clase de artes visuales. Entonces aquí es donde se hace la horizontalización y la integración de otras asignaturas fuera del día miércoles. Entonces él viene y nos presentó, nos enseñó cómo mezclar colores, cantidades, cuál es la diferencia de mezclarlos secos y cuando están recién. Entonces ahí son fotos de los niños trabajando con Kevin en esta actividad. Nos enseñó también la diferencia de por qué un pincel grueso y no una brocha, para dependiendo lo que queríamos. Con esta clase en particular fue que le dimos inicio al mural para poder avanzar los miércoles siguientes. Como se dan cuenta, ahí en la planificación dice vinculación nómada, fondo comunitario, transversal al día nómada. Todos los profesores, cuando trabajan durante la semana en alguna asignatura para los proyectos, sale vinculación territorial, convivencia, etc. ¿Ya? Luego los profesores, en este caso Daniela, aquí está su archivador con todas las planificaciones son revisadas. En este caso lo que está amarillo es porque se está trabajando lo territorial, ¿ya? Que esa es la planificación de formación ciudadana, ciencias naturales, que fue trabajada transversalmente, no tenía todos los días, los miércoles, por ejemplo. No siempre se planifica para el miércoles. Esa planificación ella tiene clases durante la semana, necesitaba trabajar para el fondo de su proyecto, entonces van planificando sus acciones. Ya esa de formación ciudadana, que sí tenía el día miércoles, por lo tanto esa planificación está enfocada en los días miércoles y sale la vinculación territorial. Ya, así cada una de sus planificaciones están enfocadas en relación a su proyecto. Ya, ese es el formato que... Pero además en el formato del segundo ciclo se colocan los principios nómadas y los sellos nómadas. Entonces están plasmados, por ejemplo, X actividad está relacionado tal sello como por ejemplo interculturales, experimentales, territorio comunitario, entonces se va plasmando en la planificación. Luego, como hito 1, convivir, comienza el tema de la presentación del proyecto. Oye, una pregunta. ¿Qué cambios ustedes han visto o cómo han evaluado el fortalecimiento de este proceso de planificación de esta manera en términos de aprendizaje de los chiquillos, ya sea aprendizaje de los estudiantes o de los profesores? ¿Cómo se plasma en la plani? Sí. O sea, por ejemplo, todos aprendemos. Sí. Los profes aprenden más, los chiquillos aprenden más. ¿Cómo valorando y recogiendo eso? Con los indicadores. Yo este es mi tercer año con los proyectos con los chiquillos, y en los primeros años cuando iniciamos los indicadores eran muy, no sé, trabajan en grupo, siguen instrucciones. Sí. Ahora ya hay indicadores como la autoorganización, el trabajo colaborativo entre ellos, la independencia, porque igual ha habido un salto. O sea, el primer proyecto en quinto básico era muy, hace esto, muévete que vamos ya. Ahora yo con este proyecto en particular, sacaron totalmente la independencia. Yo les podía, ya chiquillos, hoy día es miércoles territorial, fórmense por grupo. Cada grupo se reunía con su gente, cada uno sabía quién tenía que hacer, qué tenía que buscar. Y yo iba, lo instalaba en el patio y me retiraba a ver al otro grupo. Y ellos trabajaban, sabían bien los objetivos, sabían bien qué había que hacer, qué no había que hacer,
que ese era como uno de los mayores miedos, por llamarlo, porque yo, séptimo, octavo, son adolescentes, son buenos para el garabato y vamos a trabajar con educación inicial, entonces chiquillos, por favor, el vocabulario, y se regularon súper bien. O sea, yo con las profesoras de inicial, yo les dije, chiquillas, mi mayor temor en este proyecto es el vocabulario y la forma de tratarse de los niños, porque ellos como adolescentes son buenos para el tirón, no pueden hacerlo. Entonces yo les dije, chiquillas, por favor, cualquier cosa, y no tuve ninguna dificultad. Y era interesante porque yo en el patio en el patio de la de educación inicial era uno, y después cuando se iban a la sala como que sacaban todas las autorregulaciones y como, vamos, si tiramos, no si oye para allá y oye para allá. Entonces eso es un avance significativo, y principalmente esto lo trabajamos en ciencias naturales, que como decía Claudio, yo tengo los martes de ciencias naturales donde vemos contenidos de ciencia, y los miércoles trabajamos las habilidades de ciencia, que es planificar, que evaluar, aplicar preguntas, observación, todo eso. Entonces es como, oye, ¿cómo va? No, tía, no, yo hoy día dije mucho garabato. No, yo hoy día, la verdad, tía, me las tiré todo el día. Entonces también ha habido un avance en su autorreflexión y en su autoevaluación, porque al principio para ellos era todo excelente, pero como ya llevamos varios proyectos y varias experiencias encima, han aprendido a decir no. O sea, yo hoy día no hice nada, no me merezco un 7, yo hoy día sí hice todo. Entonces ahí se ven las habilidades que principalmente el currículo las plantea. Sí. Pero uno vive tan dentro de la máquina que uno o trabaja contenido o trabaja habilidades. En cambio, esta metodología territorial, en particular para mi curso, que tenemos ciencia los miércoles, me ha permitido esto. Dejo lo contenido para el martes y dejo las habilidades para el día miércoles, que de igual forma me sirven transversal a todas las asignaturas. Entonces por ahí vamos nivelando y ahí lo vamos equilibrando, y hoy día es esto, hoy día es esto. Pero sí hay principalmente en ellos mismos, pues, en la autocrítica, en hacerse más conscientes de su trabajo. Sí, en el convivir y en el habitar, que son verbos de nosotros, ha habido un cambio notable. De hecho, para ellos, que en realidad son niños y niñas más grandes, en realidad, y para nosotros también como educación inicial, el proceso de autorregulación que tuvieron ambos fue tremendamente importante. El proceso también de un lenguaje amoroso, inclusivo, yo siento que fue un potencial tremendamente valioso en este caso. ¿Por qué razón? Porque claro, era tan potente el aprendizaje que estaba viviendo allá, además con sus pares que eran mucho más chiquititos, y en realidad tuvieron un resultado único que fue netamente ganancia entre habilidades y también emociones importantes que me parecieron en ese día. Resaltar que el curso de Dani, por ejemplo, tiene un tipo de organización. Hay cursos que tienen otro tipo de organización, como por ejemplo tienen sus propios coordinadores de proyectos. Los profesores son solo guías. Ellos se controlan, ellos se organizan, ellos forman los grupos, ellos también evalúan a sus propios compañeros, ellos dirigen. Hablamos de liderazgo, es una forma de ir, que los chicos se vayan ganando el respeto entre ellos, conviviendo entre ellos, y a la vez vayamos formando un tipo de líder, como antiguamente el año pasado, por ejemplo, los coordinadores de un X proyecto fueron a hacer una presentación a otra escuela, a otro lado, explicar en qué consistía el nómada. Sí, que ha sido varias, hay sí. Y claro, el dominio que tenían sobre cómo organizarse, sobre cómo llevar adelante sus trabajos, fue para nosotros fue muy bueno. Porque en tan poco tiempo poder lograr algo que sean ellos quienes lleven a cabo sus propios proyectos, ya es un avance. Pues siempre el profesor hace esto, hace esto, hace esto. Nosotros somos uno más de los proyectos. Si ellos nos dicen, tío, usted tiene que ir a apoyar tal grupo, cada grupo, según las necesidades de los cursos, están teniendo su propia organización. Y eso es una de las ventajas que tenemos como proyecto, porque ningún proyecto es igual a otro. Y escogen las tareas de acuerdo a lo que ellos quieren. Claro. Ya no sé, vamos al mural. Unos se tienen que encargar del cuidado y mantención de los insumos, otros tienen que hacer los bordes y otros tienen que pintar. Ah, tío, me gusta más pintar. Ya, listo, tú pintas. No, me gusta encargarme. Entonces, por ejemplo, hay algunos que no se les da la pintura y ellos eran los encargados de ir a buscar el material, lavar la brocha y entregar todo limpio y después decir, ya, aquí está todo y como que ordenar el espacio. No, hay que pintar, no me gusta. Entonces, es como decía la Cami igual en el primer ciclo, pues las actividades salen desde sus intereses. Porque si uno está como, no, tú tienes que pintar, lo hace de mala gana, se genera como un
ser reacio al proyecto. Entonces ya. Participen. Exacto. Claro, y por favor, entonces, esto es lo que hay que hacer en el proyecto, quién quiere hacer cada cosa, yo esto, yo esto. Y ahí mismo también, como dice Claudio, va saliendo, siempre hay alguien que marca el liderazgo. Inconsciente o inconscientemente, siempre hay uno que manda y por eso también se dan diferentes evaluaciones. La autoevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Se evalúan ellos, evalúan a su grupo, disculpen, y evalúo yo y ahí comparamos. Y ahí también llegamos a la reflexión, ya, no sé, yo tengo un 4, tú tenías un 7. ¿Por qué yo te puse un 4 y por qué tú te pusiste un 7? Y ahí como que jugamos y a veces yo cedo en la nota y a veces ellos también es como ya, bueno, ya, sí, bajen la nota. Entonces hay harta conversación, harta reflexión de su actitud. Hay las autoevaluaciones, cada curso elaboran sus propias autoevaluaciones. Ninguna autoevaluación es igual a la otra, porque esa es una organización propia de cada curso. El hito 1 entonces, cuando ellos iniciaron su proyecto, una actividad inicial donde compartieron, dieron a conocer su proyecto, sacaron su foto grupal. Luego tenemos el acta de proceso de proyecto que lo trabajamos el día lunes en la reunión junto con territorio. Sí, ahí hay, por ejemplo, un ejemplo de eso, de cómo también durante el proceso, si bien ya en los primeros lunes definimos el proyecto, después durante todos los lunes es, ya Dani, ¿cómo va? ¿Cómo va tu curso? ¿Qué opináis? ¿Necesitamos hacer algún cambio? La evaluación es durante todo el proceso, eso es lo bacán que nos entrega también un proyecto, porque vamos como constantemente y la regularidad de que todos los lunes tenemos reuniones, el aprendizaje que vamos teniendo a nivel colectivo es súper nutritivo. Entonces ahí hay un ejemplo. Luego tenemos algunas imágenes de cómo se fue dando el proceso de la intervención y del apoyo ahí entre primero trabajaban los chiquitos solos, en algunos momentos compartieron. Y además le pusieron nombre al proyecto y las familias también estaban tremendamente interesadas en lo que iban haciendo y en el proceso final también de lo que iban a trabajar ellos. ¿Cómo le llamaron? Hermoseamos y coloreamos nuestro patio en hermoso. Luego vamos al cierre del proyecto, de la misma forma como se planifica para el inicio, el desarrollo, los procesos. Las planificaciones están enfocadas igual como corresponde, sin salirnos de los objetivos de aprendizaje. Todas las actividades van enfocadas al proyecto, pero relacionadas con los objetivos de aprendizaje, que era la discusión que había antiguamente de dónde sacaban ustedes los objetivos para poder trabajar, no podían salirse del currículum. Entonces ahora esto está todo plasmado como corresponde. Ese fue el día del cierre. No que sé lo que dijo, claro, como corresponde. No, estamos en la misma línea. No tenemos problema. Ese fue el día del cierre, ya cuando finalizamos el pintado. El área la educación inicial nos esperó con una convivencia. La Vero siempre ella nos esperó con choripanes, con papas fritas, con bebidas. ¿Usted sabe cómo la educación inicial? Entonces, y para darle, y como estamos como fiesta patria, como aprovechar la temática. Y para darle más le pusimos una cintita y un estudiante de mi curso y un estudiante del kinder y cierto el corte oficial de la ciudad. Ahí yo dije unas palabras, pero claro, después en el espacio, como ya se habían visto durante un mes, casi 2 meses, había una relación como cercana, así como, hola, oye, ¿te acuerdas de mí? Hola, amigo, y jugaban. Y como decía al principio, o sea, mi curso supo autorregularse al espacio de lo más pequeño, porque fue lo que más trabajamos. Y chiquillos, recuerden que este es el espacio de ellos, nosotros venimos de invitados, nosotros tenemos que cuidar, y salió todo bien. Ese día a mí me invitaron como director, pero la verdad es que me sentía el canto. Bueno, respecto a eso que comenta la Dani, igual está también la inclusión del territorio, porque la idea siempre es jugar con la integración del convivir, el habitar y el aprender. Bueno, el convivir yo creo que se ve súper plasmado en este proyecto. Y un poco el tema territorial era algo que nosotros como equipo de coordinación territorial era como, ¿cómo lo metemos? Pero en verdad también nosotros dentro de la escuela visualizamos distintos territorios. Entonces de alguna forma está la incorporación de cómo también la niña entiende que todos habitamos este espacio, pero este territorio, el patio de acá central es de segundo ciclo y ellos cómo se incorporan en un territorio nuevo que tiene una lógica distinta.
Entonces desde ahí también, y bueno, también con esta busquilla de decir, traigamos actores comunitarios que puedan apoyarlo quizás desde el aula, entonces también está esta búsqueda, de repente cuando no hay un proyecto que es afuera, como también metemos el territorio y los proyectos que están acá dentro de la escuela. Un comentario, nosotros igual estamos en una reflexión que de alguna manera cada profe instala los proyectos de forma distinta. O sea, si bien hay una filosofía de proyecto, pero sin embargo hay algunos que están más apegados a eso y hay otros que lo hacen, pero acordamos de alguna manera en las conversaciones que probablemente ahora a fin de año en las jornadas vamos a tratar de establecer como un estándar mínimo. Porque hay mucha diversidad, y por un lado eso está bien, porque nosotros queremos que de alguna manera la lógica del proyecto es que cuando decía que lo múltiple, cada singularidad, cada niño, también que cada docente prima su singularidad. Pero donde de repente discutimos es cuando decimos, ya, pero parece que tenemos que establecer algunos estándares. Y ahí con los proyectos, este año vamos a dejar, yo creo, elaborado algo sobre eso. Porque estos años han sido para apropiarse de la metodología, ha estado súper bien los profes, pero probablemente vamos a trabajar un poco en eso. Una anécdota, una vez lo vine a ver la fundación, que son expertos en ABP y fueron a ver el proyecto, lo visitaron, y el tipo paciente conmigo me dijo, oye, son espectacular, nunca había visto tan avanzado en implementación de ABP. ¿Y cuál es la formación de tu profesor en ABP? Nunca he trabajado con ¿Qué es ABP? Es lo más avanzado. Claro, los ABP. Bueno, luego tenemos los anexos y bitácoras, que son los procesos de evaluaciones docentes que hacemos en las reuniones, tal cual como lo mencionaba Cami en el primer ciclo. En el segundo ciclo tenemos, por ejemplo, ¿cuál fue el momento donde sentiste con mayor fuerza lo comunitario? Y se fueron dando, por jefaturas, fueron dando su impresión. Eso es claro, es el espacio reflexivo. Y por el otro lado tenemos el anexo, que el anexo del segundo ciclo es distinto al del primer ciclo porque el primer ciclo suele ser experiencias concretas. Entonces después de una experiencia, el día lunes llenamos el anexo. En cambio en segundo ciclo, como es un proyecto, es un proceso. Y de hecho fue algo que en el momento fuimos aprendiendo, porque al principio teníamos el mismo anexo y lo llenábamos todos los lunes y estábamos ahí todos los lunes y de repente es como, ya chiquillos, es que en verdad no tiene que ser lo mismo porque es un proceso, entonces lo hacemos una vez al mes. Termina el mes y cada profe define ya cómo estuvo entre todos los participantes con que acompañamos los procesos, como ya el aprendizaje desde la mitad del séptimo y el octavo B en este mes estuvo referido a esto. Entonces son anexos distintos para cada ciclo. Y claro, y algo que comentaba Lino como respecto a este tema de, está el otro anexo, ¿cierto? ¿O no? Sí, esa bitácora. Que respecto al tema de cómo entendemos los proyectos nómadas, en el equipo territorial definimos estos elementos un poco de que cada proyecto tenía lo comunitario, el aprendizaje, la participación protagónica del niñez, lo transformador, y eso lo llevamos al espacio colectivo, donde en la bitácora de septiembre empezamos a trabajar un poco con esto, con cómo estamos entendiendo los proyectos NOMA. Entonces tomamos nuestros elementos y a través de una lluvia de ideas, ya que entendemos por la participación protagónica, empezamos a tirar ideas y después lo llevamos a un párrafo. Ya, aquí pensamos, para desarrollar este elemento de la participación protagónica necesitamos tanto. Entonces también esto que Lino un poco habla de que tenemos que empezar a definir y como a conceptualizar mejor nuestras cosas, lo estamos haciendo en el espacio colectivo, no es algo como que el Lino o el equipo territorial lo estamos planificando y después lo tiramos al ciclo, no, es algo que lo estamos haciendo en conjunto con los y las profesores, porque nosotros somos los que estamos implementando la metodología, y eso ha sido uno de las bitácoras más avanzadas en verdad, porque abrió un espacio colectivo como con 13 personas. Y esos párrafos lo hicimos entre los 13 y es una metodología así. Yo no sé cómo lo hicimos, pero esos párrafos que están ahí lo hicimos entre 13 personas y yo encuentro que es espectacular. Eso sí, es algo muy avanzado, la verdad, una co-creación que demuestra igual que nosotros como comunidad estamos bien acostumbrados a la co-creación como espacio de producción también. Es ahí donde también nos validamos como proyecto. De hecho, es complicado en algunos casos tradicionalmente que todos, en este caso 13 personas, lleguen a un consenso de una definición. Siento que por lo menos Ninguna duda. En los ciclos los profesores junto con el equipo de territorio están todos tan complementados
que al tener clara la idea no cuesta hacerlo, porque esto podría haberse hecho en 4 reuniones seguidas. Se hizo en una reunión. Y ni siquiera en una Porque vamos por reunión, etapas. como en la última parte de la reunión. Claro. Sí. Entonces, vamos trabajando por etapas. Como tenemos claro lo que estamos haciendo, por eso no cuesta. Pero si no entendiéramos y cada uno tuviera su idea aparte, ese tipo de definiciones sería difícil llegar a consenso. Por eso la afirmación de que somos una organización que aprende de simplicidad y creación de metodología, ahí ese es uno de los mejores ejemplos. Luego viene la autoevaluación formativa de los estudiantes, que como les decía anteriormente, cada curso elabora sus propias autoevaluaciones. En este caso, Daniela trabajó con 2 autoevaluaciones. Sí, pues, yo tengo la escala de apreciación de habilidades de ciencias naturales, que es prácticamente lo mismo que está en el currículum, vinculado a la formación de un proyecto, o sea, preguntas, proyectos y tipo de proyectos, y la otra es nómada, que es la que se aplica en formación ciudadana. Como formación ciudadana nosotros tenemos nuestro propio plan, esta va cambiando de acuerdo a lo que se espera de cada curso. Entonces, si usted, no, pues yo no veo muy bien, pero comprende el objetivo de trabajo comunitario, el trabajo del miércoles nómada, el trabajo colaborativo, el vocabulario, es más que habilidades nómadas como tal, ya que es lo que se fomenta en formación ciudadana. Por eso son 2, y este es lo mismo que ellos aplican, autoevaluación, coevaluación y lo que yo lo aplico. O sea, es la misma evaluación en los tres tipos. Esas autoevaluaciones cada curso las maneja, cada curso las mantiene integradas en su trabajo, y un archivador de un curso que tiene todo guardado en su autoevaluación, en su trabajo, porque eso después los puede servir también para la música. Sí. Luego vienen los boletines que se les informan a los apoderados. ¿Ya? Todos los meses, como mencionó la Camia, se les entrega a la jefatura, en este caso se nos envía los boletines, y cada profesor jefe envía a sus apoderados lo realizado durante el mes con los distintos cursos. Por ejemplo, ese fue la de septiembre, ahí aparecen todos los proyectos que se realizaron en el mes de septiembre, en este caso el segundo ciclo, y ahí tenemos los informativos de evaluación inicial, que también sucede lo mismo con la entrega de Trajimos hasta un telescopio. Sí, accidentado. Trajimos hasta un telescopio, accidentado lo dejé. Entonces, con esto nos aseguramos que los apoderados sí se mantengan informados sobre cómo son los proyectos, cómo se están ejecutando y cuánto se realiza. Eso sería Vamos al tiro de Sí, vale, Sí. claro, estamos en una situación de poco, Sí. pero ¿Ahora hay preguntas? no, sí, se conversa. no, para redondear el ¿Alguien que se quiere había hacer mencionado de la metáfora, el segundo ciclo tiene un trailer. Ahí donde se territorio se entrega toda la información, nosotros trabajamos en directo, ahí están todas las bitácoras que se trabajan, hemos trabajado durante el año, entonces todos los profesores tienen acceso a esta información. Nosotros manejamos la misma metodología, mediante Drive están las bitácoras, están los anexos de planificación, etcétera, porque se van llenando, se van haciendo y a la vez todo tenemos constante acceso a ello. Se alargaron media hora. Habían Habían dicho 12. No, pero... Oye, Se puede preguntar. Puede ser pregunta, pero 2 nomás. lo que pasa es que está en la solo como comentario y sugerencia también, en las acciones que tienen en el PME son muy reiterativas algunas, o sea, no es necesario repetirlas en términos de que están separadas por nivel, o sea, pre-básica, Se puede decir general. el segundo ciclo, sí, es lo mismo. Claro. Puede ser solo una acción, porque eso, Una acción, porque lo que varía son las las actividades. diferencias son que Porque cambian. aquí exactamente, aquí lo que varía son varias actividades, pues. Pero eso es lo que cambia en los ciclos, pero es una sola, al menos en el formato que informa oficialmente. Porque inclusive el tema, exactamente, pues, de ahí la relevancia de los hitos de la acción. Eso es lo importante ahí, en este caso. En lo demás igual es más bien.
ha habido un cambio. ¿Cómo han gestionado ustedes esos cambios en los sellos educativos que incorporaron desde el punto de vista de la gestión pedagógica? Porque el año pasado, me acuerdo que habíamos conversado. Eran muchos. Era mucho. Sí, eran muy Entonces yo dije, oye, hay que gestionar un poco esa cuestión, hay que redefinir el tema de los sellos educativos, los énfasis. Incluso me acuerdo que conversamos una vez ahí con el tenido equipo directivo también el tema del PI, de los énfasis del PI. De hecho, con el tema del sello, en una de las reuniones que tuvimos en el ciclo, lo conversamos. Una que eran muchas, otras que eran, las definiciones estaban como complicadas de poder interpretarlas para poder incluirlas después en la planificación, porque nuestro trabajo tiene que ir también ligado a los sellos. Por lo que se reestructuró y en base a eso se empezó a aplicar en la planificación, el inclusivo, el territorio comunitario, el experimental. Esos sellos son los que nosotros realmente trabajamos. Ahora llegamos con 6. Sí, 6 es sellos. importante que lo Antes había todas las declaraciones eran de Que lo conversamos en el harto, sí. Somos colegio de sellos. Ahora, la idea es que cada persona que lo lea sepa de qué se trata. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí. Y algunos se fusionaron también, porque eran muy redundantes. Entonces ahora ha sido más fácil, los profesores saben los sellos dentro de su propia asignatura, cuáles se pueden aplicar. Entonces ha sido más... Y que tiene mucho más sentido, que es mucho más práctico finalmente. Si estamos hablando de... En la primera vez que pasamos tiene una visita, me acuerdo de cuando una escuela nos dice, no, sí, que nosotros somos inclusivos. Porque si usted no tiene por dónde no ser inclusivo, si por último hay normas. Lo mínimo que pide la ley. No es ninguna gracia que me diga, no, que somos una escuela inclusiva. Y al final todos caen. Si al final, no sé, pues es la más competitiva de todas, digo yo. No, que antes somos inclusivos, pero hacemos pasaba que eran tantas que tampoco estaban plasmados a lo que se hacía y a lo que se quería lograr. Ese era el espero que teníamos. Sin duda. Pero para nosotros, esa conversación fue larga. Creo que el sello inclusivo sí destaca, en diferencia de otros colegios, porque creo que acá se da algo más allá de la norma. O sea, por ejemplo, que tengamos el área especial integrada dentro del área regular. De hecho, yo he participado en ferias de discapacidad, que le llaman por las cosas municipales, y nos preguntan, y yo, no, somos un curso, ¿y están todos juntos? Sí, pero el recreo, todos juntos, el transporte todos juntos, el almuerzo todos juntos, la actividad todos juntos. Entonces se da como muy natural. Y yo creo que también que tengamos estudiantes migrantes, también esto fortalece la interculturalidad más que la multiculturalidad. De repente se da todo muy natural. En el mismo discurso se puede ver lo que dice la Dani, o sea, si tú le preguntas a cualquier niño de la escuela por qué hay un curso A y un curso B, porque hay 2 cursos nomás, o sea, no... Porque no caben todos en una sala. No cabemos todos en una sala, no vemos tanto en un curso, así que hay que hacer un B. Hay que convencer a algunos de la que se quieren ir al B. Sí, de hecho, Me puede Quiero estar en el otro curso porque está mi amigo. ¿Qué puedo hacer para irme al B? Sí, repetir. Buenos días y repita. Oye, eso, quería hacer un comentario que creo que más o menos el incremento de lo que han haciendo es que las planificaciones estén incorporadas, bueno, más lo territorial, lo comunitario, pero además los sellos. Creo que eso es un logro súper importante. Porque en general los sellos son declarativos. Después en el que hacer de las escuelas, uno si le pregunta a un profe de asignatura dónde está el sello en su clase, o sea, entonces eso de verdad que yo se los quiero destacar, lo deja ahí consignado como un logro importante. Está buena, así No, de verdad que sí. Los quiero felicitar por eso, o sea, incluso me parece que es coherente, o sea, es coherente con su vida, pero además creo que es muy importante, de verdad que sí. Porque finalmente la definición de la norma es una pragmática. Entonces, esas definiciones se operativizan, o sea, no hay un texto, no existe una teoría que no tenga que ver con lo que se está implementando. Entonces, siempre estamos pensando en cuando se crea algo, es porque hay una necesidad de la práctica. De hecho, la práctica muchas veces va
adelante. Nos pasa que empiezan a aparecer prácticas y después le colocamos nombres, le colocamos cosas. Eso es muy común. Ya.